Leonel, cuando asciende a la presidencia, lo hizo por el financiamiento que le dio lo que era antes llamado como el anillo palaciego de Joaquín Balaguer. Ahí fue que se armó el pleito cuando Leonel le dijo, no, lo que pasa es que por el bien del país yo tengo que seguir. Ahí fue que se armó el pleito entre Danilo y Leonel. Lo mismo que dijo Luis, bueno, por lo mismo le dijo Leonel a Danilo. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una persona con un currículum en blanco, tú puedes inventarle lo que sea. El exitoso ejemplo de empresario Frank Rainieri comprar un banco con dinero de nosotros. ¿Cómo podría darse eso? 1.000 millones de pesos para ponerle un número de todos los depositantes de Baninter. Hay un problema con el banco. Vienen los bichinos y dicen, no, mira, vamos a hacer una cosa, yo lo compro. Pepín vende, Pepín es dueño de la otra mitad del país. Y así sucesivamente todos los otros. De ese grupito. No, pero Pepín puede alegar que tiene 70 años haciendo negocios. ¿Pero vendiendo qué? Bueno, de todo, hasta coco vende. Sí, pero lo que él vende tiene un tiempo de fabricación, de transporte, de colocación en el mercado y tiene un precio fijo. Se puede contabilizar. No dan los números. Fue el ideólogo de esa reestructuración estatal en beneficio del empresariado. Es el auténtico sangre azul del PRM. Sí, así es. Así mismo es. Los otros no lo son, pero él sí. Bueno, ¿incluyendo el presidente? No, Luis no es de ese grupo. Luis, y yo lo he dicho públicamente, Luis no pertenece a ese grupo. Luis es empleado de ese grupo. Yo no sé si es que la gente no termina de aprender de qué va la política. Ustedes ven, por ejemplo, a Luis Abinader que responde lo que dice Danilo Medina, pero también ven ustedes cómo Leonel responde lo que dice Luis Abinader en torno a la FAO. Pero también vemos a un Guido Gómez Mazara que se mete en ese supuesto debate público de presidentes diciendo que el PRM no tiene al hermano del presidente con contrataciones públicas y por ahí María se va. Roberto Pichardo no es ajeno a la cultura política dominicana un rifirrafe verbal entre presidentes, expresidentes. Lo que sí, oye esto, lo que sí es inusual, lo que sí es insólito es que ese lleva y trae se dé en momentos en los que de forma paralela y simultánea Danilo se reúne con Luis Abinader. Leonel no solo se reúne con Luis, sino que también hace declaraciones cónsonas con ciertos temas del gobierno. O sea, al mismo tiempo que están en una duela pública, están también aparentemente en un proceso de entendimiento. ¿Cómo se puede explicar esta disonancia de poder? Porque todos trabajan para el mismo grupo. Simple. Todos trabajan para el mismo grupo. Pero no me crea a mí, lo que fueron presidentes, chequear la agenda económica. Donde acabó uno, siguió la agenda en exactamente el punto donde se la dejó con el otro. Y donde acabó ese, siguió con el otro. Y donde acabó ese, siguió con el otro. Hasta el momento en que tú agarras y dices, pero espérate que yo estoy viendo una sola agenda desarrollarse. Yo te puedo poner un ejemplo, el pacto eléctrico. Empezó el cacareo Leonel. Se mantuvo durante los 8 años de Danilo Medina y lo concluyó Luis. Ahí hay 3. Ahí hay 3. Y la ideología de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, donde coge fuerzas en el gobierno de Hipólito. El gobierno, tú dices, 2000-2004. Ajá. Claro que sí. Entonces, ¿qué tú estás viendo? Tú estás viendo un solo programa económico continuo, sin importar quién presida. Todos trabajan para el mismo grupo. Bueno, pero hay un punto, porque se supone que tenemos algo que se llama continuidad de Estado. El gobierno no trabaja solo, requiere de la contratación de diversas
decenas de empresas en el sector privado para concretizar las obras de gobierno. Entonces, de repente, el empresariado podría justificar eso que tú dices, aludiendo a la continuidad de Estado. No si la política fue fallida. Si la política es fallida para el Estado tiene la capacidad de revertirla inclusive, totalmente. Acuérdate que el Estado no es un ente privado, el Estado es un ente público. Maneja finanzas, pero para fines público colectivo. Lo que significa que está por encima de cualquier interés privado. Yo te puedo poner un ejemplo. La ley de... ¿Cómo fue que le pusieron? Ellos le encantan compras ese nombre. Y contrataciones. No, antes de eso. Ley de reforma y capitalización de la empresa pública. Eso fue un fracaso. Sin embargo, sigue vigente y sigue surtiendo sus efectos. Aún ha sido totalmente nociva a nivel económico para el Estado Dominicano. Y el presidente posterior, porque eso entra en vigencia ya full, como decimos nosotros, en 1999, empezó a hacerse. Se creó la comisión, etcétera, etcétera, quien la presidía era Isa Conde, Tony, hermano de Narciso. Que murió recientemente. Sí. Y para alegría, según él, del doctor Fadul. No, porque Tony lo que era economista, hasta donde yo lo conocí, él era economista al servicio de quien le pagara. Diferente a Narciso, que eligió, bueno, una vía socialista, si se quiere, sin tener necesidad, y la llevaba hasta el día de hoy. Pero la verdad es que si tú vas a castigar al empleado por la voluntad del amo, pues entonces tú estás al revés. Y Tony siempre trabajó para los grupos económicos de aquí. Cuando a él se le encarga realizar la estructuración de esa ley durante el gobierno de Leonel Fernández, eso lo hace prácticamente, eso fue una imposición del CONEP. Recuérdate que quien estaba como presidente del CONEP para eso era Celso Marrancini. Celso Marrancini fue la persona encargada de que eso se hiciera la medida para la adquisición de todas las empresas estatales por el CONEP, porque en ese entonces no existía el Consejo Nacional de Competitividad. Y el ideólogo per se de eso fue Juan Manuel, si mal no recuerdo su nombre, Paliza, que falleció hace como un año o dos, que es el esposo, expresidente del CONEP, esposo de Elena Vilella, tío los dos de José Ignacio Paliza. Fue el ideólogo de esa reestructuración estatal en beneficio del empresariado. Es el auténtico sangre azul del PRM. Sí, así es. Así mismo es. Los otros no lo son, pero él sí. Bueno, ¿incluyendo el presidente? No, Luis no es de ese grupo. Luis, y yo lo he dicho públicamente, Luis no pertenece a ese grupo. Luis es empleado de ese grupo. Ese grupo le puede decir, señor presidente, para hacerlo sentir bien, es lo que lo usan a voluntad, pero él no es de ese grupo. Ninguno de nosotros lo son. Ahora, hablando de esos perfiles empresariales que llegan a ser presidentes, ¿hubiese sido similar con Gonzalo Castillo? Porque Gonzalo es un empresario. No. Cuéntame de eso. No, tú tienes, por ejemplo, en el primer gobierno de Leonel, ¿tú te acuerdas quién era el secretario administrativo de la presidencia? En ese entonces no se usaba la palabra ministro. El segundo, Bonetti. El segundo, exacto. Bonetti. Luis Manuel Bonetti. Sí. Exactamente. Entonces, la gente cuando Luis agarra y pone a Lisandro Macarrulla ahí, Lisandro Macarrulla es expresidente del CONEP y duró 4 años siendo presidente del CONEP. Le hace que la gente lo vincula al Grupo Vicini porque él económicamente, o sea, a nivel empresarial, se encuentra como socio de ellos y como socio de los Yer. Pero la verdad es que él dio la talla como ejecutor para la totalidad del grupo en el CONEP. Él fue presidente, si mal no recuerdo, 2006 al 2010. Duró 4 años en la presidencia del CONEP, con elecciones cada año 2 años. O sea que si él permaneció fue porque los otros se sintieron complacidos con la manera en que él manejó la cosa a beneficio de ellos. Eso es igual que Celso Marrancini. Celso duró 4 años. 4 años porque Celso fue el implementador a nivel físico de lo que fue la privatización de todas esas empresas estatales con subsidio incluido
Porque no fue, ok, hazte responsable de eso. Y tú dijiste que te la estoy dando para que tú capitalices. Ahí no se puso nada. Ellos recibieron bajo la promesa de pagar lo que tenían que poner de los dividendos o el beneficio que dejaran la empresa a futuro. Eso fue un atraco. Un atraco a la franca. Que se estructuró y ya al año, a los 2 años, dio problemas. El Estado tenía la facultad de decir, no, espérate. Lamentablemente ustedes no cumplieron con la responsabilidad que asumieron con el Estado Dominicano a nivel contractual. Ok, vamos a suponer... Así que todo esto se va a disolver. Vamos a suponer que lo que tú estás planteando tiene un carácter objetivo. Estrictamente objetivo. Pero oye, ¿a dónde voy? Entonces, el presidente de aquella época, en este caso, Leonel, sí, para eso es que voy para allá, no te adelantes. En este caso, Leonel Fernández está ante un planteamiento económico extraño, insólito, porque según lo que tú dices, a todas luces, pone en situación vulnerable al otro socio, que en este caso es el Estado. Semejante ingenuidad ante la consumación de esa negociación que tú has citado, no tiene que ver con el hecho de que Leonel Fernández es intelectual, es historiador, es escritor, pero tiene serios vacíos, o por lo menos en aquel entonces los tenía, económicos. No, déjame decirte una cosa. Leonel es una creación mediática. Leonel, cuando asciende a la presidencia, lo hizo por el financiamiento que le dio lo que era antes llamado como el anillo palaciego de Joaquín Balaguer. Leonel Fernández encuentra una oportunidad. Hay gente que no cree en Dios. Yo creo, porque yo he visto cosas que... Leonel Fernández era un muchachito muy dedicado de la UAS, como abogado de oficio, que era lo que era, como se llamaba en esa época. Era bueno, era estudioso, era muy buen profesional, muy preocupado por los casos que manejaba. Pero de ahí a presidente de la República es un salto, yo ni siquiera diría al vacío. ¿Qué sucede? El anillo palaciego tiene un problema, que es el problema que tienen todos los gobiernos, y hay que decir la palabra real. Aunque nosotros perteneciéramos a esa estructura corrupta. Tú pertenecías a esa estructura corrupta. Partido Reformista Social Cristiano. Mi papá, yo me voy a sentar aquí a decir que mi papá no era miembro fundador del Partido Reformista Social Cristiano y que mi tío no era el hombre después de Joaquín Balaguer en los 12 años de Joaquín Balaguer. Me voy a sentar yo aquí a decir eso. No, manito, eso no va a pasar. Aquí nosotros estamos hablando claro. Y tenía ese grupito que fue el que acabó más que todo el mundo con la finanza pública en la época y al nivel de la época, tenía el problema de la salida. Ya Joaquín Balaguer, quien dependía físicamente de ese grupo, y esa fue la oportunidad que aprovecharon, que él dependía de ellos y él estaba ciego, estaba enfermo, no podía volver, necesitaba una salida y la encontró con su colega Danilo, que estaba en el Congreso en esa época. Danilo Medina. Sí, Danilo es hechura de nosotros. Danilo es más reformista de formación que peledeísta. Danilo agarraba y andaba con su librito abajo del brazo, la novela del profesor Juan Bosch y la Biblia del otro lado, etcétera, etcétera, tocando puertas los domingos. Pero la verdad es que la experiencia política que tenía Danilo Medina la obtuvo de los reformistas. Eso es así. Bueno, de Andino, ¿de dónde tú crees que salió? De Andino de la Reformista, de Andino Peña. Entonces, ¿qué te quiero yo decir con eso? Ellos hablan con él y él oferta al muchacho, Leonel Fernández, como la salida. O sea, ellos hablan, Danilo, sí. Perdón, sí. Los reformistas hablan con Danilo. Sí, porque era panita de ellos. ¿Con quién tú vas a hablar? Con el que tú no conoces. Tú vas a negociar con el que tú conoces. Se pone en la mesa primero la candidatura de Leonel Fernández, que pasaría mejor que la de Danilo, porque a nivel mediático era más vendible. Y Danilo de entrada aceptó eso. Sí, claro. Él iba después.
Ahí fue que se armó el pleito cuando Leonel le dijo, no, lo que pasa es que por el bien del país yo tengo que seguir. Ahí fue que se armó el pleito entre Danilo y Leonel. Lo mismo que dijo Luis, bueno, por lo mismo le dijo Leonel a Danilo. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una persona con un currículum en blanco, tú puedes inventarle lo que sea. ¿Quién tenía el currículum en blanco? Leonel. No tenía nada porque es electo presidente, pero tampoco tenía nada que desmintiera todos los embustes que se dijeran en una campaña mediática de él. ¿Y cuáles embustes se dijeron de Leonel? Lo mejor de la bolita del mundo, el hombre que iba a resolver el problema. Lo mismo de siempre, porque parece que es el mismo equipo. Parece que Mauricio de Bengochea es eterno. ¿Entiendes? Entonces se crea un producto mediático que tú no tienes cómo refutar. Tú no puedes decir, por ejemplo, obviamente eso tiene un límite. Tú no puedes decir algo que tenemos que estar claro. En 1996 no teníamos redes como ahora, ¿eh? El Explorer, que poca gente lo utilizaba, es de 1995. Esa versatilidad en Internet no existía. Esa base de datos que nosotros utilizamos de costumbre hoy no eran costumbre, tenían difícil acceso. Entonces yo podía decir que Leonel Fernández agarró, se tiró de un avión sin paracaídas, para agarrar y cayó de pie de 1000 metros para salvar a una gente y hacer una foto con él, con muchísima gente diciendo que la salvó. Y yo no podía desmentir eso, porque no tenía cómo hacerlo. A eso es que me refiero. Entonces se crea un producto mediático en Leonel Fernández. Se le meten, los reformistas decían que ellos dejaron de contar cuando pasaron los 6,000 millones de pesos en esa época. Entonces se fabrica un producto, que es Leonel Fernández, y se gana una presidencia con ese producto. Eso dura hasta el 2000, 96-2000, ¿verdad que sí? Que es donde se estructura lo que fue el traspaso de las empresas estatales a ese grupito empresarial. Y el traspaso se da precisamente para ellos tener el monopolio del mercado. Porque ¿Pero quiénes? ¿Quiénes son ellos? el CONEP. En esa época solo existía el CONEP, que viene siendo, después de la caída de Trujillo, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, una cosa así era que se llamaba, que se agruparon toditos para que Juan Bosch no le quitara los bienes, porque él sabía que eran del Estado. Y se lo iba a quitar y empezó el can de, es comunista, ahorita viene por ti también. Lo cual no era así, pero bueno. La cosa es que si él cometió un error en el primer turno y yo vi a Leonel Fernández hablando de números y de presupuesto en muchos programas, no, el presupuesto de eso es 370 millones, que si yo qué, que si yo cuánto, con que si yo cuántos centavos. Y estimamos para el año que viene, que si yo cuánto, porque él es muy bueno memorizando y ahí viene el punto. Si tú te sabes los números del error que tú cometiste, cuando tú vuelves 4 años después y ves la diferencia de los números, para ti sería notoria. ¿Entiendes? Porque tú te lo memorizaste. Entonces, si tú dejaste 1 millón y cuando tú llegas tú encuentras 100,000 pesos, ¿qué es lo lógico? Aquí faltan 900. Pero no fue eso lo que pasó, ¿verdad que no? Él agarra y hace la ley de capitalización, o le hacen la ley de capitalización, pasa como condición para dejarlo gobernar si se quiere. Llega Hipólito Mejía, dura 4 años. Cuando él vuelve, ya el desastre está armado, pero él en ningún momento lo toca. ¿Por qué? No toca a quién dices. No toca a quién dices. No toca ninguna de las estructuras que se armaron de esa ley de privatización. Ninguna. Y repite por 4 años más y no lo toca. Inclusive ya en el 2006, a mediados de su tercer mandato, ya se sabían los números del desastre que había sido eso, ya eran públicos. Ya era tanta la queja que los mismos dueños de diario, que es ese mismo grupo, tuvieron que publicarlo. Entonces él tuvo la oportunidad muchas veces durante 8 años de revertir ese daño al Estado Dominicano, que sigue vigente hasta el día de hoy. Igualito sigue corriendo, pero peor. Sin embargo, ¿qué hace Luis?
Pero hay algo históricamente que tenemos que precisar, y es que el daño económico que hereda Leonel se debe, o al menos es lo que nos contaron, se debe al hoyo de Baninter que se propició en el gobierno de Hipólito. Pero el hoyo de Baninter no es el hoyo de Baninter. Fueron 4 bancos que quebraron. Ahí estuvo Bancrédito en ese momento. Progreso. Ajá. Sigue. Bancrédito, Progreso se me queda, Baninter. ¿Cuál se me queda? Los Pellerano. Ese era Bancrédito. Progreso y tenemos el Mercantil. Bueno, Banco Mercantil. Ajá. Ok. Fueron 4. No fue Baninter. Fueron 4. Y de los 4... Yo supe que la cosa iba mal. Hay un dato que hay que recordar ahí. Cuando, oye, uno siendo recién salido de la adolescencia, oye esto, y uno ve un día en el periódico de que fracasa intento de asociación de Baninter con la Asociación Popular. Y yo, que no sabía nada de política ni de juego de poder, me dije, ¿y qué busca el banco más? Porque cuando eso no sabía nada del tema, ¿qué busca el banco más poderoso de República Dominicana intentando asociarse con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que es básicamente un banco familiar, un banco pequeño? Años y años y años después, uno se entera de que lo que pasó fue que en Baninter intentaron involucrar a la Asociación Popular. Pero el dueño, supo olfatear lo que había. Uno se quedó con la curiosidad, esto como que no me cuadra. Cuando explotó lo de Baninter, uno se dijo, era eso. Pero déjame explicarte la explosión de Baninter, que no debió existir tampoco. La voy a explicar. Cuando se arma el problema por el déficit de Baninter, el grupo Progreso, encabezado por Lovicini, lo iba a comprar. Ellos iban a pagar el déficit. Y ya esa compra estaba aprobada por la Junta Monetaria. ¿Y qué sucedió? Nombran a Carolina Mejía y a su suegro, a Garigosa, en la Junta Monetaria. Y 2 semanas después había un grupo interviniendo Baninter. Una compra aprobada. Y yo te recuerdo que ese mismo grupo, cuando hubo el problema en el Banco del Progreso, fue el único que dijo, no, nosotros vamos a cubrir el déficit. Nosotros no necesitamos salvamento. Porque la verdad hay que decirla. O sea que ellos pusieron los cuartos que faltaban. ¿Quiénes? El mismo grupo, porque tú no puedes hablar, por ejemplo, el banco en la época, ahí estaban los Vicini, los 10, había un grupo más de personas que eran inversionistas. Pero metieron preso a Pedro Castillo. Sí, pero ellos cubrieron el déficit. Pero, ok. Los 10,000 millones, ellos los repusieron. Sí, pero se dice, esto no se encontraba el dinero. No, espérate. Quedó como rumor que lo que ocurrió fue que un manejo X del CEO de entonces, que finalmente fue preso, y que esas familias que tú citas estaban ajenas a ese manejo. ¿Es cierto eso? O sea, faltan 10,000 millones, pero somos los dueños, pero el responsable de eso es fulanito de tal. Explicarte, no, eso es lo mismo que el Baninter, para que tú entiendas lo que es una comedia. Eso es lo mismo que el Baninter. Los Mejía, y no fueron los Mejía, porque ellos no tienen el cerebro para una cosa así. O sea, la familia Mejía. Sí. Moviéndose por los intereses de los otros grupos, suspendieron esa adquisición de ese banco. De Progreso a Baninter. Ajá. Que ya estaba aprobada. Y lo repartieron entre ellos. La Delta paró en manos de Lonarri, las emisoras pararon a nombre de el Tetaferro, Antonio Payá, en gran número. Otras emisoras fueron adquiridas, si mal no recuerdo, por del pseudo Calocágatos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Del pseudo Calocágatos. Se repartió, así de simple. Se lo repartieron. Pero fue tanta el espectáculo
que el tesorero del Baninter, que era Guaroa Liranzo, nunca fue procesado. Y te digo que hay un gerente, pero también hay un tesorero. Eso significa, para contestar tu pregunta, que si Pedro Castillo estaba haciendo movimiento, había un tesorero que podía detectarlo. ¿Entiendes? Hay un comisario en todos los consejos de cuentas que es el que tiene que agarrar y darte el visto bueno para aprobar tu mandato. Entonces, Leonel actuó bien porque Leonel se negó a salvar al Banco del Progreso. Pero es que el Banco del Progreso no necesitaba salvamento. Ellos se negaron a recibirlo. Espérate, ahí tenemos dos historias. No. Porque fue público Señor, que Leonel se negó y Leonel dijo, busquen ustedes su dinero. Mentira. Mentira, ellos pusieron los cuartos. Ok, Ellos lo pusieron. pero ¿quién tiró entonces esos 10,000 millones para arriba? No, a nosotros no nos importa porque se repusieron. Nosotros, el pueblo dominicano, no tuvimos que poner un chele, sin embargo, lo de Baninter lo pagamos entero nosotros, que no debimos de pagarlo. Y lo pagamos ilegalmente. Porque Guaroa Liranzo, por ejemplo, que es el tesorero, se le devolvieron 20 millones de dólares. Entonces, como tú me dices a mí que el tesorero, que es el que se supone que represente los intereses de los accionistas del banco, no se dio cuenta que se llevaron el banco entero. Y de los cuartos de nosotros, violando la ley general de banco, que dice que por encima de 500 mil pesos no se hacía ningún tipo de reembolso con dinero público. Se le devolvieron 20 millones de dólares a él, 10 millones a Guillermo Gómez y así, y eso fue un listado. Entonces toda la operación fue ilegal, no debió de existir. Entonces, hoyo de Baninter, no, fue un hoyo bancario y no se arregló tampoco. Ramoncito Báez Figueroa. Te digo qué pasó después. A ver. Hubo una sustitución de un mecanismo por otro. Simple. ¿Tú sabes de qué año es la ley de la AFP? 2001. 2001. La AFP es el mecanismo perfecto para tú tener cuartos que no se pueden reclamar. Porque tú tienes un depositario forzado por ley, que es la persona que trabaja porque se le deduce de su empleo su supuesta pensión, por ley. Entonces, ese dinero llega nada más y nada menos que a la misma institución bancaria, ahora dueña de las AFP. ¿De quién es AFP Popular? Grupo Financiero Popular. Siembra, Crecer, todas son de banco. Entonces, tú no te encuentras gracioso el hecho de que entidades cuyo mecanismo es recibir dinero de depositantes por voluntad, porque se encuentren atractivo el precio o lo que fuere. Ahora ellos mismos están recibiendo dinero que se le quita a la mala a la gente para ellos salir y prestarlo como le dé la gana, porque se supone que hay un consejo, un organismo, una comisión que emite resoluciones que a quien pusieron a presidir precisamente salió de un banco privado que fue el del Popular, Persia, si mal no recuerdo. Entonces, ellos no arreglaron el problema de los déficits bancarios que se crean aquí. Ellos crearon un mecanismo alterno para tener y poder votar y reasignar y hacer lo que les dé la gana con los cuartos del pueblo dominicano, sin tener que responder legalmente a un depositante. Ahora, Ramoncito Báez Figueroa, su perfil empresarial original era ser banquero, o él venía de otra área y terminó incursionando en la banca. Ramoncito, déjame ver, él le compró las acciones de varios negocios a su papá, a Báez Romano. Y de ahí, bueno, pues de la supuesta ganancia financiera que había ahí y de los resultados que él tenía como genio empresarial, es que sale la adquisición del banco, que luego pasa a ser Baninter, porque fue la adquisición de un banco previo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿No voy a entender? No, ok. Ahora tenemos un caso reciente. Entonces, él originalmente no era banquero. Okay. Que es el caso de la mayoría de banqueros de República Dominicana
Y no son banqueros per se, que esa es otra cosa. Bueno, por ejemplo, Alejandro Grullón, él era productor de tabaco, me parece. Exacto. Y cuenta la propia historia del Banco Popular, que básicamente lo que ocurrió fue que un día él fue a buscar un préstamo a un banco y se lo negaron. Entonces, de ese rechazo, él adquirió conciencia de la necesidad que necesitaba el productor local, oye qué cosa, esto es irónico, de tener capital disponible para financiar sus proyectos. Y digo que es irónico porque si el Banco Popular se funda sobre esa base, más adelante termina siendo o convirtiéndose en un banco elitista. Pero no es que sea un banco elitista, es que no lo digo en malos términos, no lo digo en malos términos, sino que básicamente cambió el perfil de cliente. Déjame decirte una cosa. En los países donde la banca no se encuentra respaldada del depositante por el Estado, puede ser banquero quien le dé la gana. Porque su pérdida no se suple con dinero público. Ahí estamos de acuerdo. Ahí no hay ningún problema. Pero en un banco donde existan leyes que garanticen al depositante con dinero público, no puede ser banquero el que quiera. Tiene que ser banquero el que pueda. Y cuando me refiero al que pueda, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de preparación para manejar una operación bancaria. Eso significa que tú tienes que ser un técnico en el área. Vuelvo y repito. Si no hay que poner cuarto del pueblo dominicano y a ti te da la gana de meterte a banquero y la gente confía en ti para hacerte depósito, yupi, tremendo, yo te felicito. Pero si de alguna manera la metida de pata tuya la tengo que pagar yo, tú no vas a ser banquero. Porque yo sé que tú no tienes un título en banca. Negativo. Y aparte de que tú no tienes un título en banca, tú no tienes un desempeño que me diga a mí que tú tienes la capacidad de manejar cualquier malbound a nivel de finanza colectiva, que es muy diferente a una finanza de una sola persona o de una sola cuenta o de un solo producto y servicio bancario, porque hay mucho, hay muchas formas. Recientemente... Pero ahora aquí es banquero. Y coincidencialmente, cualquiera de ese grupo empresarial, porque también tiene la banca. Pero ellos no son banqueros per se de formación, pero nosotros respaldamos la pérdida de ellos. Recientemente circuló que Frank Rainieri compró el Banco BHD. Bueno, Frank Rainieri compró el Banco BHD. Yo diría que nosotros compramos el Banco BHD. Pero vamos por parte. Antes de tú llegar ahí, ¿compró Frank Rainieri el Banco BHD? Eso es lo que se dice. Se está diciendo eso. Bueno, pero de nuevo, Frank no paga nada con su dinero. Frank lo paga con el de nosotros. Nada. Pero ¿cómo podría, por ejemplo, entonces, el exitoso ejemplo de empresario Frank Rainieri comprar un banco con dinero de nosotros? ¿Cómo podría darse eso? De la misma manera que él es partner minoritario en el proyecto de Cabo Rojo, dinero de AFP. Así de simple. Pero tú estás diciendo o insinuando que él tomó dinero de las AFP. Déjame explicarte cómo se da el mecanismo, para que tú me entiendas. Te voy a dar un paseo. El grupo empresarial, y es bueno separarlo. Yo no estoy hablando de los empresarios de verdad. Yo estoy hablando de esos 28 que están en ese decreto 389-17. De la única manera que pueda hacer un negocio es con los cuartos de nosotros. Pues tienen desde los abuelitos de ellos haciendo la misma maniobra. Entonces, para que tú tengas una idea, Frank Rainieri quiere participar como su consorcio en Cabo Rojo y gana. Obviamente todos los miembros están vinculados a Frank Rainieri de la comisión. Por eso es que el proceso de licitación sale limpiecito. No es el proceso que tiene el problema, es la comisión entera que lo tiene. Todos están vinculados a él de alguna forma. Hizo un programa de eso, nada más. ¿Y quiénes conforman el consorcio Cabo Rojo? Nadie lo publicó. El consorcio Cabo Rojo, liderado por la empresa Punta Cana. Ok, ¿quiénes son nosotros?
Y busca quiénes son nosotros, y busca quiénes son nosotros. Hasta que lo encontré en una publicación de 2014. ¿Sabes quiénes son nosotros? 2014. Ajá, digo 2024. Okay. ¿Sabes quiénes son nosotros? Dime tú. AFP Reserva, Crecer y Siembra. Ese es el consorcio. 3 AFP y Frank Rainieri. ¿Por qué la AFP? ¿Qué es lo que hacen la AFP? Pone cuarto. Él no puso el dinero. Se puso de la AFP. Fran Elías está haciendo un hotel en Miche. Tú agarras y buscas Fran Elías, Hotel Miche, y te va a salir una publicación de Samuel Pereira en Banreserva dándole un préstamo para la construcción del hotel en Miche de 600 millones de pesos. ¿Tú sabes con qué se están haciendo las transformaciones de la generadora de primitiva o de uso de combustibles fósiles a verde? Con 2 cosas: préstamo de Banreserva y el dinero de la AFP. Ahí están los Vicini, los Castellanos, ahí está todos los que están también en generación. No usan su dinero. Es el de nosotros. Entonces te voy a hacer una pregunta. Fran está haciendo inversión en Punta Cana. Vi una publicación de que la circunvalación de Baní estaba siendo esperada por Fran, porque también le hacemos la carretera a los emprendimientos turísticos que no pagan impuestos con los cuartos de nosotros. Estuve por ahí, por cierto, muy buena construcción. Ajá. Ese. ¿Qué tiene que ver Baní con Cabo Rojo? Participó en Cabo Rojo, está construyendo en Miche y está en espera para un proyecto en Puerto Plata. Punta Bergantín, creo que se llama. 5 proyectos a la vez. ¿De dónde sale ese dinero? 5 proyectos a la vez. Las fortunas son infinitas. 5 a la vez. ¿De dónde sale el dinero? 5. No. No. Y visto el expediente de él, o el modo operandi, tú puedes estar seguro que esos cuartos no son los de él. Porque tú estás suponiendo definita. que él está usando el dinero de las AFP. Tú estás suponiendo. No, yo te puedo decir a ti que ahí debe de haber o préstamo, visto su historia reciente, o AFP o préstamo de Banreserva. Ok, pero ahora que Banreserva, déjame decirte, durante años ha sido el mecanismo perfecto para poner a uso privado cuarto público. Pero, ok, una fuente que nunca se quedó en el aire a todas estas. Si un Gonzalo Castillo... No, es que él no es de ese grupo. Ellos no lo van a dejar pasar. Ese grupo maneja aquí abiertamente desde el 2017, pero a nivel de oculto. Tiene 90 años. Ellos tenían un jefe o 2. Uno fue Rafael Leonidas Trujillo y después fue Joaquín Balaguer. Cuando se muere o sale del poder Balaguer, porque fue antes de su muerte, ya ellos se liberaron. Ellos entienden que ellos no tienen control, no tienen restricciones, no tienen a quién tenerle miedo. Y simplemente asumieron. Si aquí uno de esos muchachitos quiere ser presidente, tienen que hablar con ellos. Y ellos ya están haciendo su proyecto para poner su presidente. Y no es un proyecto nuevo tampoco. Pero se ha dicho que, por ejemplo, Ramoncito Báez tenía un proyecto presidencial. Ramoncito Báez no es de ese grupo. ¿No es un sangre azul? No. 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 Ahora me entero. No, no es de ese grupo. ¿Y Ramoncito Báez? Si Ramoncito Báez hubiera sido de ese grupo, hacen con él lo mismo que hicieron con Pellerano. ¿Qué hicieron con Pellerano? Pelearon con Pellerano porque él se puso de malcriado, pero al final hicieron un acuerdo y le condonaron como 17 mil millones, no, déjame ver, como 10 mil y pico de millones de pesos que le habían dado en salvamento. Fíjate que Baninter tiene un problema privado. ¿Qué es un problema privado? Si tú depositas en un banco privado, tu reclamo es privado. No aparece en mi cuarto, abuso de confianza. Querellado tú estás. Hasta ahí, Baninter no era problema de nosotros, del pueblo dominicano. Porque estamos hablando de que se perdió el dinero de los depositantes y los depositantes tienen su reclamo en justicia. ¿Verdad que sí? Entonces yo no puedo perder más de lo que tú me entregaste. ¿Cómo es eso posible?
Si yo soy un banco y tú me das $1.000.000 y el capital del banco es precisamente lo que tú me diste en depósito y lo que se perdió fue el $1.000.000, ¿qué diablo tiene eso que ver con el Estado Dominicano? Nada. Porque se perdieron tu cuarto, pero tú eres un particular. Entonces, ¿cómo se arma el hoyo de Baninter? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se arma? Cuando en un litigio privado se mete dinero público que sale de la finanza pública. Pero esa parte de la película no iba. Esa parte la forzaron. Si un banco tiene 15.000 millones, 20.000 millones, 30.000 millones de pesos de los depositantes y se pierde ese dinero, se perdió dinero privado de los depositantes, pero el Estado no ha perdido un chele porque el Estado no tiene depósito en ese banco. Ahora, ¿cuándo se mete el Estado en el problema? Cuando tú, violando la ley de banco que dice no, usted tenía 10 millones, pero la ley me dice que yo lo que tengo que poner usted son 500.000 pesos. Y usted tenía 1.000 millones, la ley dice que son 500.000 pesos. Y usted tenía 20 millones de dólares, la ley dice que son 500.000 pesos. Eso no iba a ser ningún hoyo. Ahora, cuando agarran y dicen, ah, no, don Guaroa perdió los cuartos ahí, 20 millones, devuélvele sus 20 millones de dólares a ese hombre. Ahí se cree el hoyo. Pero el hoyo es ilegal. No debió de existir. Entonces, la peor corrupción no fue la del banco. Fue la que vino después del banco, que es la parte que nos compete a nosotros como pueblo. Porque ese hoyo no lo crearon en el banco. Ramoncito Báez no tenía la potestad de decir, Banco Central, paga ese dinero que nosotros perdimos de esos depositantes, págalo. Entonces, ¿quién sí la tenía? Ok, pero ¿y los millones originales que se perdieron, que se alude que fue por un estilo de vida totalmente, si se quiere, disoluto de Ramoncito? Ese no es el hoyo, la PPCAR y demás. No, ese no es el hoyo. Ese no afecta al Estado en nada. Ese no lo toca ni siquiera. En nada. Tener un empresario como Frank Rainieri, influyente, poderoso, exitoso. Ahí va el punto. Si él hubiera dueño de un banco, dueño de un banco. Oye, si él hubiera sido de ese grupo, no lo tocan. Dices Ramoncito. Sí, no lo tocan. Ni lo tocan. Pero mira, ya iban a pagar la deuda. Y no la deuda pública. Porque no existía una deuda pública cuando los Vicini hicieron la oferta. Nada más estaba la privada. ¿Qué quiere decir eso? Se perdieron 1.000 millones de pesos, para ponerle un número, de todos los depositantes de Baninter. Hay un problema con el banco. Vienen los Vicini y dicen, no, mira, vamos a hacer una cosa, yo lo compro. Ponemos los 1.000 millones de los depositantes y a él le ofrecemos por su acción 1.000 millones más. Eso es un negocio privado, eso no tiene que ver con nosotros. Eso era lo que iba a pasar. No hay hoyo. No existe tal hoyo hasta ese momento. ¿Cuándo se cree el hoyo? Banco Central coge todos los cuartos que tú tienes aquí y entrégaselo a esa gente, a lo de esa lista. Ahí se cree el hoyo. Puedo comprender eso. Ok, tener un empresario del nivel, de la dimensión de Frank Rainieri, dueño de un banco local, BHD, en caso de que finalmente sea así. Fuera de cualquier tipo de consideración personal, Frank Rainieri no puede tener un banco en República Dominicana, a menos que modifiquen la ley y exoneren de cualquier tipo de compensación. Me agrada su perfil. Perdón, a menos que quiten de responsabilidad estatal cualquier tipo de compensación por cualquier quiebra o lo que fuere o afectación que sufre el banco. Que sea solamente responsabilidad del depositante que le dé la gana de depositar su cuarto ahí. Pero bueno,
es un empresario groseramente exitoso, ¿por qué tenemos que apostar a que el VHD va a fracasar siendo él el dueño? ¿Y por qué tú entiendes que es un empresario groseramente exitoso? Fue un visionario, supo ver potencial donde nadie veía. Entonces, y hablamos directamente de Punta Cana. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Fran duró su vida entera hasta el 2016 para acumular 400 millones de dólares, que no digo yo que lo tiene. Dice Forbes México. Publicación que se reprodujo en todos los diarios de aquí, porque eso le encanta a ese grupo. Él tenía 400 millones de dólares en el 2016. Ok. Forbes México, 4 años después, en el 2020, vuelve a hacer el mismo análisis, la misma búsqueda de investigación y la publica. ¿Sabes cuánto tenía Fran en el 2020, 4 años después? 1.400 millones de dólares. 16-2020. Ajá, 4 años. Se entendió muy bien con Danilo, entonces. Entonces, eso es que... ¿Cómo se llama eso? Corporativismo le llaman. Ajá. Cuando el empresario se funde, digamos, con el aparato estatal, o sea, y logra sacar de esa fundición grandes negocios. Corporativismo. No. Sí. Cuando empieza a manejar los cuartos de quién. Bueno, pero el dinero público, si te refieres a eso, puede multiplicarse. Multiplicarse. Oh. ¿Y cómo se llama eso? Eso es economía. ¿Y por qué tú te ríes? ¿Cómo se llama Ciclos eso? económicos. ¿Cómo se llama eso? Ciclos económicos. Entonces vamos a ver si no entendemos. ¿Verdad? La vida entera, ese aeropuerto tiene que tener ¿cuántos años? El de Punta Cana, no sé. Todos los años del mundo, ¿verdad que sí? Muy buenas instalaciones, por cierto. No, mentira, yo he ido. Tú tienes que salir a pie y llegar hasta el avión. Ahí tú no tienes ni siquiera un vaina de conexión. Oye, pero de nuevo, voy. La vida entera de Fran hasta el 2016 juntó 400 millones de dólares. La vida entera de Fran. Y en 4 años casi multiplica por 4 el 100% de su capital. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Qué vende Fran que dé ese margen de ganancia? Porque él no es línea aérea. Él cobra 1% del pase por el uso de su aeropuerto. Él no vende hoteles. Él alquila habitaciones en hoteles por 1%. ¿Qué actividad económica? Pero son de él los hoteles. Pero son de él los hoteles. Sí, pero ese capital parado. Él no vendió ninguno. Él no te dice, no, yo agarré y vendí mi consorcio hotelero y lo liquidé. Y de mi consorcio hotelero de la venta, yo hice $1.000 millones de dólares. Él no lo vendió tampoco. Lo que significa que ese capital está ahí. Entonces, fíjate en esto. Mismo consorcio, porque él no construyó 4 aeropuertos. Él no construyó 4 veces la cantidad de hoteles que tenía en 4 años. Ahora yo sí te puedo decir lo que pasó. En el 2017, él pasó a ser miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y de ahí para adelante, esos cuartos se han multiplicado de una manera descomunal. No hay nada que cita que Fran no compre. El momento en el cual entra en contacto directo con finanzas públicas. No es un misterio, manito. Son los cuartos de nosotros. Ahora, él tiene oportunidad de probar cómo diablo pasó eso. Igual que todos los otros. Tú sabes que el Grupo Financiero Popular dijo que él tenía $1 billón de pesos en activo. $1 billón de pesos en activo. Más de la mitad del presupuesto nacional en activo. Pues ellos lo que hacen es prestar cuarto por 1%. Entonces, ¿cuánto dinero ellos prestaron para llegar ahí? Porque a esta gente se le va la bola. Estos aumentos desafían la gravedad. Pepín es dueño de la otra mitad del país. Y así sucesivamente todos los otros. De ese grupito. No, pero Pepín puede alegar que tiene 70 años haciendo negocios. ¿Pero vendiendo qué?
Bueno, todo pinto, hasta coco venden. Sí, pero lo que él vende tiene un tiempo de fabricación, de transporte, de colocación en el mercado y tiene un precio fijo. Se puede contabilizar. No dan los números. 100 carros son 100 carros. No son 2 millones. Son 100. Y tú tarde un año y tú tarde 10 para venderlos. Son 100 carros. Y cuando yo te pregunto a ti cuántos carros tú vendiste, si tú me dices que son 1 millón, yo te digo, bueno, pues si tú vendiste 1 millón, dame la matrícula de cada uno y los números de chasis. Y si tú me sales a mí con que tú nada más tienes el número de 100, yo te voy a decir, bueno, manito, pues entonces tú tienes un problema. Tú tienes un problema serio, porque faltan muchos carros, según lo que tú me dijiste en principio, para tú justificarte tu cuarto. Y es un problema recurrente en ese grupo. Nunca han sido auditados. Entonces ahora yo te pregunto a ti. Ahora, eso puede, esa compra de ese banco en caso puede desatar una reacción en cadena que lleve a que otros empresarios quieran comprar bancos también. Pero es que ellos lo tienen todo, lo único que no tenía era él. ¿Quiénes tú crees que son los accionistas del Grupo Financiero Popular? ¿Tú crees que nada más Manuel Guillón? ¿Tú sabes quién es el vicepresidente? Es Felipe Vicini. ¿Tú sabes quién está en el consejo? El Castellano García, del Grupo Linda. Si mal no recuerdo, yo creo que también está Rafael Blanco Canto, están los Bermúdez también ahí, ellos están todos mezclados. El único que no tenía banco era Fran, porque Fran tiene generación eléctrica desconectada del Sistema Energético Nacional, pero también tiene incentivo en eso, aparte del turismo. También es generador eléctrico. No le vende al Estado, pero sí tiene las exoneraciones como si fueran el Estado. Igual que CEPEN. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Si no es así, no pueden hacer dinero. Tú sabes que no pagan impuestos en la mayoría de su actividad, el grueso de su actividad económica, que los impuestos de ellos los pagamos nosotros. Se llama gasto tributario. ¿Tú sabes cuánto va del 2020 hasta aquí en gasto tributario? Que ellos no han pagado. 1.7 billones de pesos. Y lo gracioso es que los que no pagan impuestos están ahora reunidos con Magín diseñando la reforma fiscal. Y si tú ves la comisión que mandaron, tú ves un par de caras y tú te caes para atrás. No, dime los nombres. Tú dices que no, eso no puede, no, mentir. Tú dices, eso es mentira. Estos tigres no pueden llegar hasta ahí. No, tú dices que no, que eso no es verdad. ¿Tú sabes quién está ahí? Rafael Blanco Canto, el hombre que hizo una rueda de prensa en su calidad de presidente del CONEP en el 2016 diciendo que aquí no se podía coger un chile más apretado. Está ahí. Y si mal no vi, y amplié la foto así, ¿tú sabes quién está al lado de él en la foto? Con Magín en el medio. Lisandro Macarrulla, manito. Al lado de Rafael Blanco Canto, si mal no vi. Lisandro Macarrulla está ahí. El hombre que tenga un expediente como armador de un esquema, no digo yo, lo dice la Procuraduría General de la República en una acusación depositada en tribunal, la acusación Medusa, lo puede caer como el armador del presunto esquema de soborno junto con Jean Alain Rodríguez. Está reunido con el ministro de Hacienda de la República Dominicana diseñando la política económica fiscal de la República Dominicana. Si mal no vi, vuelvo y te digo, y yo creo que yo le hice así, amplié la foto, para que tú veas dónde tú estás. Intocable. ¿Tú sabes por qué? Porque es presidente del CONEP y en su calidad de ministro de miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Pero mira, vamos a llevártelo más lejos. Vamos a ayudarte. Pues es que a la gente le encanta engañarse. ¿Tú sabes a quién están barajando, ya que a ti te gusta tanto? ¿Qué? ¿La primicia? Para presidente. A tu pana Fran Rainieri. Tu pana Fran, hay un grupo que está contemplando la posibilidad de llevarlo a él como candidato presidencial. Un grupo de ellos mismos. No sería la primera vez que lo intentan, ¿eh? No sería la primera vez. Te lo puedo decir que eso es un proyecto viejo. El máximo representante de ese proyecto, el que llegó más lejos, fue Jacinto Peinado, que ocupó la vicepresidencia. Y él tenía abiertamente una política para precisamente llevar a ese grupo
a la presidencia, o sea, manejarlo todo. Inclusive lo expresó abiertamente en un libro que escribió que se llamaba El Estado Empresarial. Usted lo puede buscar, Estado Empresarial de Jacinto Peinado. Y él decía, el credo de ellos, que los países deben de ser gobernados por hombres que han probado su éxito en el mundo empresarial y la organización, y el diablo y su hermano. Lo cual, aquí, refiriéndose a ese grupo, es inaplicable. Porque esto nada más hacen mucho cuarto pegado del presupuesto nacional de alguna forma. Para eso está el Banco de Reserva. Tú ves Samuelito que lo cambiaron del banco y vaina. Samuelito se cambió él. Él fue el que pidió que lo sacaran. ¿Sabe por qué? Porque el Banco de Reserva no resiste una auditoría. Nunca. ¿Tú ya sabes por qué el Banco de Reserva no quiebra? Porque ahí se dan préstamos que el presidente puede ordenar que no se cobren. Pero el dinero al mes que viene se repone con la nómina estatal y se repone con el presupuesto. Entonces nunca se acaba, porque siempre se llena con los cuartos de nosotros y nosotros pagamos siempre. Bueno. ¿Entiende lo que pasa? Entonces, Frank, que es el de ellos que tiene una mayor exposición mediática, está siendo considerado el Salvador de la República Dominicana. Jesucristo, que vino con la Biblia del turismo, que no paga impuestos, y ha salvado la economía dominicana durante la pandemia. Y viene con el vaina de Moisés cuando partió el Mar Rojo, así. Y tú no puedes abrir el periódico sin ver una foto de Frank, menos ahora que él tiene diario libre. Y los otros le están haciendo el coro. ¿Quiénes son los otros? Los otros miembros del Consejo Nacional de Competitividad. Tú tienes ahí a los Bichini, tú tienes a Manuelito Estrella, tú tienes a Pepín Corripio, tú tienes a Ligia Bonetti. Todos le están haciendo el coro. Porque sería la manera de controlar directamente, sin pasar por el delay, de tener un tipo ahí como Luis, como Leonel, como Danilo, como Hipólito, que le entorpezca la velocidad con su proyecto. Obviamente van a romper en dos el país, que ya lo rompieron a nivel turbo. Pero ellos no están locos tampoco. Desde su esquema, ellos lo ven realizable. Ya tienen la experiencia de que Jacinto Peinado llegó. Siempre han tenido a uno de ellos en el palacio, de Bonetti. Lo único que le ha faltado es el próximo paso. Y con el nivel de achicharre, de quemado que están todos los candidatos presidenciales, que la verdad es que no prenden ni que le tiren gasolina encima y le prendan un fósforo y se lo echen. Ellos están viendo sus posibilidades. Porque es que estos muchachos cometieron el error. Si usted va a tener un sustituto por un candidato político, no lo meten en el aparato estatal. Por Dios, usted tiene que dejarlo afuera para que se quede limpio. Porque cualquier malbound de la aplicación del manejo estatal lo quema. Y todos los candidatos presidenciales tienen un ministerio a cargo, en su mayoría. El único que no lo tiene es Omarcito, y Omarcito tiene ¿cuántos años en el Congreso? Tiene ya para 8. ¿Y qué ha hecho? ¿Y diputado, qué ha hecho? senador. ¿Y qué ha hecho? Nada. Nada. Déjame ver, tiene 5 años tiene. En 5 años tú no tienes nada significativo que le haya hecho. Y ese es el que mejorcito está. Los otros están achicharrados. Por más cuarto que se le... Tú tienes a todos los comunicadores diciendo, no, fulanito es el hombre que va, Yayo es el hombre que va, David Collado es el hombre que va, Carolina es la que va. Pero cuando tú vas a sus redes sociales, las publicaciones son de 2,000 visualizaciones, 3,000 visualizaciones. Y cuando tú te topas con una que tiene 50,000, dices, coño, ¿qué fue lo que dijo? Son de comentario en contra. Son de comentario en contra. Bueno, mira, Yayo, yo te hablo de Yayo porque es la persona que yo más cercana tengo. Yayo tiene un podcast, que sea otra, no entiendo de dónde que sacan esta idea, que se llama el Yayo Pinto. Sí, buen nombre. No relaje, hombre. Buen nombre, sí, Yayo Pinto, buen nombre. Yayo Pinto, un candidato presidencial. No relaje. Vos te vas a dar una pela, Yayo. Yo digo en función del podcast. Pero oye, no. Yo lo estoy viendo. Y veo uno que tiene 100 y pico de 1,000 visualizaciones. Digo yo,
Déjame ver qué llevó a Santiago Matías, manito. Para Santiago, para la persona de Santiago Matías, 200,000 es poco. ¿Tú estás entendiendo el nivel de repudio que tienen esta gente? Y no son ellos, son todos. Es el sistema completo. Dentro de ese esquema estamos a 2 años y piquito de unas elecciones. Y ese grupo quiere seguir en control. Se le acabaron los opciones del circo político que no hacen. Siempre se buscan un muchachito demandado nuevo. Pero ya los muchachitos demandados que les son leales están quemados ante el pueblo dominicano. Pero no se puede considerar ¿Cuál sería la próxima opción? No se puede considerar que Luis Abinader consuma la leyenda del empresario que llega a ser presidente. No. Si fuera el papá, quizá. Pero no Luis. ¿Cuál es la experiencia empresarial de Luis? ¿Cómo era que se llamaba el hotel que se quebró bajo su administración? Sol de Plata, ¿no era? Sol de Plata en Sosúa. Yo hice un programa de eso, si mal no recuerdo. Bueno, ahí están los videos de esa gente protestando frente al comando de campaña del PRM en el 2016, que no le habían pagado supuestamente a toda esa familia. El mérito más conocido a nivel empresarial de Luis es la quiebra de un hotel. Y él es experto en turismo. Él era miembro de Azonadores. Ahora, ¿realmente va a estar un Felipe Vicini contento con un Frank Rainieri presidente, un Manuel Estrella y demás? No lo creo. Pero déjame decirte una cosa, para que estemos claros. Si ellos hubieran estado en contra, que hace rato que se hubiera armado un lío, que dicho sea de paso, nosotros estamos esperando porque nos ahorre el trabajo de tener que bregar con los 28 a la vez. Pero tú te crees que Frank le va a comer los caramelos a todo el mundo, con los cuartos que todos usan, que no son de ninguno, son de nosotros, el pueblo dominicano. Y ellos se van a quedar como que no pasó nada. Igualito. Si ellos estuvieran incómodos. ¿Tú sabes lo primero que tú vas a ver? Cuando pase eso. Tú vas a ver primera plana en contra del gobierno. Primera plana en contra del gobierno. Primera plana en contra del gobierno. Porque así que empieza. Entonces crean una narrativa para hacer que el que filma se tambalee. Y esa es la amenaza al que se está adelantando. Si él te sigue dando cuarto a ti, lo tumbamos a él. Es así. Así de simple. La gente entiende que eso es difícil de tragar, pero es así. Pero al final, tú no tienes manera de comprobar nada fuera de ello. Porque ellos mandan donde sea. Los jueces lo ponen ellos ya. Los fiscales, Jenny Berenice tuvo que verse con el visto bueno de ellos. Porque los muchachitos demandados de ellos, Napoleón Esteve Lavandier, presidente del Constitucional, Luis Henry Molina de Pellerano y Herrera, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Abinader, muchachito demandado con ellos en el Consejo Nacional de Competitividad, y los congresistas, que eso no hay ni siquiera que mencionarlo, Pacheco y el otro caballero, fueron los que tuvieron que dar su visto bueno junto con Nancy Abreu, jueza de la Suprema Corte de Justicia, bajo el mando de Luis Henry Molina, para que Jenny Berenice fuera Procuradora General de la República. Si ella no hubiera estado de acuerdo con lo que ellos dijeran, no hubiera sido Procuradora hoy en día. Que dicho sea de paso, era persona que lo menciona en el expediente, pero no se atreven a citarlo, porque ni citados fueron, por eso está Macarrulla donde Magín, viendo a ver cómo cuadra el juego para explotarnos más a nosotros, porque eso es así. Bueno, tal vez el tema de esa reforma fue lo que hizo que cierto funcionario abandonara el gobierno, pero vamos a dejarlo. No, que tú te refieres a Hochi. Hochi se tiró del barco. No, Hochi Vicente. No me refiero a Hochi, no me refiero a cuál? No, déjalo ahí. No, pero mira, ahora, tú tienes que estar consciente de algo. Esto tú lo vas a ver desbaratarse por una sencilla razón. Lo que viene, no todo el mundo, lo que ellos entienden que van a pasar, no todo el mundo tiene el estómago para eso. Y hay gente que ve los números de popularidad que ellos tienen. Y ellos tienen algo que no tenían antes. Es repudio abierto. Y ese cálculo empezaron a hacerlo a partir de las últimas elecciones. Porque ellos, cuando se dan las elecciones en el 2020, le calcularon que la abstención era por la pandemia. Cometieron el error de no llevar el proceso investigativo completo.
usted tiene que agarrar y ver por lo menos las últimas 10 elecciones para ver si hay una tendencia. Y sí la había. Había una tendencia en la reducción de la comparecencia del votante, del electorado, un crecimiento de la abstención. ¿Cuándo se da la del 2020? Ellos, no, eso era pandemia, no te preocupes, que en la próxima vamos a arrollar. Y cuando se dio la próxima, la real fue de 70. Y fue tanto el miedo que cogieron, y nosotros lo estábamos esperando, yo tengo que admitirlo. Yo duré 48 horas esperando que alguien publicara cuáles eran los números de la abstención. Y creo que fue el periódico El Nacional que lo hizo. Y así mismo cogí la captura y la mandé a todo el mundo. Y eso agarró y salió en redes, en todos lados. Y después cambiaron y dijeron, no, el conteo inicial no estaba bien. Fue un 40% nada más. Pero ellos saben que es un 70%. Y nosotros tenemos la prueba porque todos los que fueron a los colegios electorales vieron que eso estaba vacío y no había nadie. No nadie de forma exagerada, sino que no había nadie. ¿Entiendes? Bueno, así de simple. Remberto Pichardo, acá en Políticamente Correcto. Eso, perdón. Yo no sé, vamos a ver, tú estás pronosticando que Frank Rainieri será candidato presidencial. Tu pana Frank, que es el de ellos, que mayor exposición mediática tiene, que el único que compite muy atrás con él a nivel de posición mediática es Manuelito Estrella. No tiene voz para ser presidente. Pero fíjate. Tu voz le juega una muy mala pasada. Pero fíjate, de los dos, que los dos tienen la ambición de sin control, de los dos, el que mayor exposición mediática tiene, le hace que el trabajo de venderlo como que es el Mesías y de que tiene votos que lo respalden, aunque eso no exista, es más fácil, es Frank Rainieri. El papá, el salvador de la economía dominicana a través del turismo durante la pandemia, aunque matara a todo el que se murió por abrirlo todo, es menos trabajo de crearlo como producto mediático. Leonel vino de la nada y lo llevaron a una presidencia como producto mediático. Que tiene una exposición, ya tiene una exposición continua, que Fitur, que El Salvador, que el turismo, que los 10 millones de turistas, que aumenta, que el proyecto. Es más fácil de manejar a nivel mediático. Bueno. De allá que nosotros dejemos que pase, y desde ahora te puedo decir que va a haber problema si se le ocurre sacar la cabeza. Es otra cosa. Bueno, señores, Remberto Pichardo en Impolíticamente Correcto. Bueno, quienes han llegado a la parte final, sorprendidos junto conmigo. Remberto está diciendo que Frank Rainieri tiene un proyecto presidencial. Sí, lo tiene. Se lo están haciendo, no él, se lo están haciendo. Bueno, señores, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie hasta el próximo. Sigue creciendo la familia de productores de contenido que graban acá en los estudios de Resorte Media. Ahora también tenemos a la doctora Livni Valenzuela, que viene con sus crónicas de salud acá en los estudios de Resorte Media todos los días, y tú puedes seguir su contenido también, desde luego, en YouTube, colocando Crónicas de Salud en el buscador. Así que damos la bienvenida a esta parrilla de productores, a Livni Valenzuela, médico, con sus crónicas de salud. Así que ustedes tendrán una nueva razón cada día para estar pendientes a Crónicas de Salud, porque me cuentan que es un capítulo nuevo por día. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos, con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales.
están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort